En el ámbito societario es muy común, muy frecuente, utilizar palabras o términos en inglés que vienen desde el derecho corporativo de los Estados Unidos. Uno de estos términos es el referente al cap table, y que es un término que se utiliza frecuentemente en las operaciones de levantamiento de capital. ¿Y qué es este cap table? El cap table es el número o el registro del número de acciones en el que está dividido o repartido el capital social de una empresa, de una sociedad o compañía mercantil. Y en este sentido, vale decir que el capital social es el dinero o el aporte económico que ponen o dan los socios o los accionistas, los founders a la compañía. Y este capital está amparado en títulos o certificados de acciones o de participaciones sociales. Estas acciones lo que hacen es representar los derechos de los socios o los derechos que tienen los accionistas dentro de la persona jurídica, es decir, de la empresa. Ese capital social, que es la cantidad que se invierte o que ponen los socios para desarrollar el objeto social o cumplir con los fines del proyecto, se divide en acciones. Y ese número de acciones es lo que se conoce como el cap table. Y este cap table comprende el número de acciones, es decir, cuántas acciones son, qué clases de acciones son, quiénes son sus titulares, quién las pagó y cuánto se pagó por ellas. Dentro del cap table, como habíamos dicho, debe constar qué clases de acciones son, qué clases de acciones se han suscrito o se han dado a los inversionistas o a los accionistas. De manera general, existen dos clases de acciones principales o básicas: las acciones ordinarias o common stock y las acciones preferentes o preferred stock. La diferencia entre estas dos clases es que las ordinarias dan plenos derechos, tanto derechos políticos o corporativos como derechos económicos. Y las acciones preferentes dan por su parte ciertos derechos, ya sean económicos o políticos, por encima de las ordinarias, pero hay que decir que este tipo de acciones son de voto limitado o restringido según se haya establecido. Por lo general, las acciones ordinarias son para los accionistas fundadores, para los founders, y las preferentes son para los inversionistas. De manera que el considerar las clases de acciones dentro de una empresa es lo que establecerá qué derechos se están otorgando a los inversionistas que van a participar o van a incorporarse a un levantamiento de capital. Por ello, la importancia de las clases de acciones que se establezcan o que se acuerden al momento de levantar el capital. ¿En qué documento o cómo se refleja el cap table? En la práctica lo que se utiliza es una hoja de Excel en el que se van a registrar quiénes son los titulares, quién es el valor que han pagado, el monto, el valor que se ha suscrito, etc. Pero legalmente el cap table tiene que estar reflejado en los libros sociales de la empresa o libros corporativos, que en nuestro país es conocido como el libro de acciones y accionistas. Y este es el documento legal donde se registran las variaciones o movimientos del capital. Vale decir que estos libros son de obligatorio cumplimiento. Muchas veces en las prácticas las compañías, las sociedades no tienen estos libros, lo cual es un error porque puede generar multas o sanciones. ¿Y cuál es la relevancia del cap table? El cap table es el documento que nos permite o que permite conocer al inversionista cuál es la capitalización de la empresa, cómo está conformado el capital de la empresa, quiénes son sus accionistas, qué porcentajes tienen, si se han levantado anteriormente ya rondas de capital, etc. Y en base a esto, el inversionista tendrá una fiel imagen de cómo está compuesta el capital de la empresa. Lo que va a permitir el cap table es registrar los movimientos, las variaciones o modificaciones del capital, como ya le habíamos dicho. Aquí lo importante es, por ejemplo, en un ejemplo práctico, es decir, supongamos que la empresa empieza o se constituye con 3 accionistas fundadores, que por ejemplo tienen entre ellos 100.000 acciones, de manera que cada uno tiene una tercera parte sobre el capital, pero entre los 3 tienen el 100% de las acciones comunes u ordinarias. Para que ingrese un inversionista, un tercero, que haga una inversión directa a capital, por ese levantamiento de capital que recibe la empresa a cambio de ese dinero emitirá nuevas acciones.
emitirá nuevas acciones. Y estas nuevas acciones las suscribe y las paga el nuevo inversionista. Supongamos que el inversionista entrega $500,000 y los founders, para amparar esa inversión, le entrega a cambio al inversionista 50,000 acciones. Entonces, técnicamente, lo que se va a hacer es aumentar el capital de la sociedad emitiendo 50,000 nuevas acciones, con lo que el capital sube de 100,000 acciones a 150,000 acciones. Y con esto el porcentaje accionarial se mueve, se modifica. Inicialmente los founders, que tenían el 100%, ahora ellos tendrán las 2/3 partes, es decir, un 66.66% de ese capital. Y el inversionista tendrá 1/3, es decir, un 33.33%, de manera que lo que se modifica ese porcentaje del cap table como está configurado para cada uno de los accionistas. Y por lo tanto aquí es recomendable que ante un levantamiento de capital siempre se hable de acciones más no de porcentajes, porque puede prestarse para confusiones en el futuro. Por ejemplo, si al inversionista le dije te voy a dar el 10% de la compañía por tu inversión, él va a pensar que siempre va a tener ese 10%, pero en realidad cuando se haga un posterior levantamiento de capital, ese porcentaje se va a modificar, no siempre va a ser ese porcentaje que le ofrecimos, ese 10%, lo que se va a modificar, o lo que se debe hablar más bien dicho, es de ese monto, de esa cantidad de acciones que se le van a dar en amparo de su inversión, y esa cantidad de acciones siempre las va a seguir teniendo, y conforme se levante mayor capital, el avalúo también, la evaluación de esas acciones va a aumentar. Por lo tanto, no es que se perjudica al accionista o al inversor, sino que más bien aumenta su valor.